Bueno, veamos propiedades de la integral. Si f y g van de Rn en R y B es una región adecuada a B números reales, entonces la integral de A por f más B por g, diferencial de volumen, la integral múltiple en la región B, va a ser lo mismo que la integral de A en la región de la f más b por la integral de la g. O sea, si cada una de las integrales existen, va a existir la de la suma y la integral va a valer que la integral de la suma es la suma de las integrales. Si la f es positiva en b, entonces la integral de la f diferencial de volumen, o sea, la integral múltiple, va a ser mayor o igual que 0. Si tengo una región C contenida estricta en B y existe la integral de la f en B, y bueno, y la C es una región adecuada también, va a existir la integral de la f en C, la múltiple. Si tengo B1 y B2, dos regiones acotadas, disjuntas, tal que la integral de la f existe en cada una, entonces existe la integral de la unión y va a ser bueno, existe la integral de la unión si solo si existen las dos integrales en realidad, y la integral de f en la unión es igual a la integral de la suma. O sea, es así. Existe la integral de la unión si solo si existe cada una de las integrales, y la integral de la unión es la suma de las integrales. B1 y B2 tienen que ser regiones disjuntas. Y si f es mayor o igual que g, para todo x en b, en la región b, entonces la integral de la f es mayor o igual que la integral de la g. Esta es una consecuencia de la afirmación 2, porque acá si yo tengo que f es mayor o igual que g, f menos g es mayor o igual que 0, y entonces hay que usar el resultado anterior. Entonces estas propiedades son muy útiles en el momento de hacer cuentas, sin demostración por supuesto, y bueno, observemos lo siguiente. Notación, si estamos en R2 y f es idénticamente 1, entonces la integral de la función 1 diferencial de área de la región B va a ser el área de B. Es lo que vamos a decir, el área que de B, porque me va a medir el área. Lo que estamos haciendo es una partición de B, y bueno, y con la definición lo que estamos midiendo es el área. Y lo mismo en R3 va a ser el volumen, o el volumen en la región en Rn, cuando la función es la idénticamente 1. Bueno, hagamos un poco de cuenta. Fíjense, vamos a tratar de calcular el volumen del sólido, cuya base está dada por la región acotada por y igual a 4 menos x cuadrado y y igual a 3x, y la tapa es z igual a x más 4. O sea, me dicen calcula el volumen de esa región, comprendido entre esas, descripta por esas curvas o superficies. Entonces lo que estamos diciendo acá, cuando me dicen que la tapa es z igual a x más 4, lo que estoy diciendo es que el z se está moviendo entre 0 y el plano ese z igual a x más 4, ¿está bien? Entonces el z se mueve entre 0 y x más 4, y la región de la base me dice que el y se está moviendo entre, o sea, está entre 4 menos x cuadrado y 3y. Entonces dibujemos primero el dominio entre Entonces lo que estoy diciendo es que el x, el y se va a mover entre esta parábola y esta recta. Entonces veamos dónde, cuando las igualo, entre qué y qué se mueve el x, ¿está bien? Entonces lo que estoy haciendo es 4 menos x cuadrado igual a 3x. Planteo esta ecuación, es una ecuación cuadrática que se corta en 1 y en menos 4, o sea, el x se va a mover entre menos 4 y 1, el y acá entre estas dos curvas, y el z entre 0 y este plano, ¿está bien?
Entonces lo que estamos diciendo es que el z se va a mover entre 0 y x más 4, el y entre 3x y 4 menos x cuadrado y el x entre menos 4 y 1. Entonces ahí voy a calcular el volumen de esa región. Bueno, como acá no hay, está en la función 1, cuando integro me va a dar este valor menos este, o sea, x más 4, d de y, no hay nada, o sea que es esto por y, y entonces el y lo tengo que evaluar entre esto y esto, entonces me queda 4 más x por 4 menos x cuadrado menos 3x d de x. Bueno, y resolviendo un poquito, haciendo un poco de cuentas, bueno, hay que seguir haciendo cuentas para ver cuánto da, pero en realidad es resolver esta expresión, este polinomio de grado 4, ¿está bien? En R había un teorema muy útil, que era el teorema de cambio de variables, que era si yo quería integrar una función, por ejemplo, f' entre gen B y gen A. Nosotros, bueno, como con esa notación que estoy usando, f' es la derivada de la f, entonces, bueno, la regla de Barrow me dice por un lado que esto es f en g de B menos f en g de A. Pero acá estoy diciendo que el t se mueve entre gen A y gen B. Y si t es g de S, ¿está bien? Y la g es 1 a 1 y derivable, entonces yo puedo escribir la integral esta de f' de t entre gb y gen A de la siguiente forma. Esta es f' en g de S y como el t es g de S, diferencial de t es g' de S de ds. Y entonces esto no es nada más que usar la regla de la cadena. ¿Cómo integro esta función de acá? Bueno, es la integral de, como esta justo es la derivada de f compuesta con g, es la derivada, bueno, entonces eso es f en g de b menos f en g de a. Y bueno, y lo único que usé acá es justamente eso. La regla de la cadena y es el teorema que me enseña a cambiar la variable, ¿está bien? Cuando a mí me dan algo así, yo puedo pasar haciendo una sustitución llamando g de s igual a t, lo cambio y bueno, tengo que ser cuidadoso en cómo cambio los límites de integración. Bueno, tenemos el mismo teorema ahora en Rn. El teorema de cambio de variable en Rn se complica un poquito por la notación, pero entonces, ¿cómo es el teorema? Si dice que si f es continua y f es definido en una región D contenida en Rn, la f va de Rn en R. Y tengo una función phi biyectiva diferenciable, tal que cuando le calculo el determinante a la derivada de la phi, o acá le vamos a llamar jacobiano a la matriz de la derivada. Si yo calculo el determinante de la derivada de la phi, me da distinto de 0 para todos los i de la región B, donde B es tal que cuando hago phi de B me da la D. Entonces, el teorema de cambio de variable me dice acá así, que la f en sus variables x1, xn, y lo integro en la región D, que la región D es phi de B, es lo mismo que hacer f en phi, y ahora integro en la región B, por el módulo del determinante del jacobiano de x1 de xn. O sea, cambié las variables, acá estoy haciendo f en phi por el módulo del determinante y integro en la región B. Fíjense que es lo mismo que teníamos acá. Hacemos f en g y acá el módulo, digamos, del jacobiano es poner la derivada de la g de s de s, ¿está bien? Y acá integramos en phi de b, ¿está bien? O sea, mi phi acá es la g. Entonces es lo mismo, ¿está bien? Es lo mismo. Lo que hago es, a las variables x las paso ahora e integro en las variables y, pero para hacer eso tengo que, acá cuando en vez de poner g' de s de ds, lo que hago es determinante del jacobiano. Entonces ese es el teorema de cambio de variable. Y lo que sí, tengo que cambiar la región donde integro. Acá integro una región D y acá voy a integrar en la phi. La D phi de B. ¿Está bien? Entonces, para que se entienda esto, hagamos unos ejemplos. Este teorema también lo vamos a usar sin demostración.
Primero, fíjense, observemos lo siguiente. Mi función phi tiene variables y, pero cuando la aplico, esas variables y me dan las x. O sea, phi de i1 y n es x1 de i1 y n, xn de i1 y n. Y cuando calculo el jacobiano, lo que estoy haciendo es hacer, por ejemplo, en la primer fila es la derivada de x1 respecto de i1, respecto de i2, respecto de in. En la última, la derivada de xn respecto de i1, respecto de in. Este es el jacobiano y a esto le tengo que calcular el determinante para hacer el teorema de cambio de variables. Entonces hagamos el primer ejemplo para que veamos un poco las utilidades o cómo usar el teorema de cambio de variables. Por ejemplo, acá me dicen, integra la función esta de la función 3x por y de x de y. ¿En qué región? Me dicen, en este círculo intersección el conjunto de los y menor que x menor o igual que 1. O sea, me están intersecando el círculo de radio 1, o sea, todo el círculo de radio 1 con esta región. Fíjense que cuando lo interseco, ¿qué es? El círculo de radio 1 es esto, y la recta igual a x, pero estoy considerando los y más chicos que x, que son todo esto entre 0 y 1. O sea, lo que me están diciendo es integra en este cuarto de circunferencia. En esta región me están diciendo que integre. Y acá tengo que integrar x, y. Bueno, entonces yo quiero hacer eso. Por ejemplo, integrar eso es poner el y se va a mover entre, por ejemplo, el x se va a mover entre, perdón, acá. El x se va a mover entre este pedazo de curva y este pedazo de curva, ¿está bien? Entre 1 menos x cuadrado y, o sea, el x se mueve entre esta panza, o sea, así se mueve el x, ¿está bien? Entre el y raíz de 1 menos y cuadrado. Y mientras que el y se mueve entre 0 y 1. Entonces yo tengo que integrar esto. Entonces acá fíjense, d de x, tengo que hacer un medio de esto, integrar y bueno. Pero acá otra forma que yo podría hacer, ahí no va a quedar tan difícil hacer la cuenta a mano, digamos, o sea, usando cartesianas, pero yo podría pensar, bueno, como mi región es un poco como un círculo, ¿ves? Un cuarto de circunferencia, cambiemos las variables. ¿Cómo las voy a cambiar? Usemos coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, el x lo vamos a mover, se va a llamar así. O sea, cada xy va a tener variables r tita. Entonces, el x va a ser r coseno tita y el y r seno tita. Así me define cada... el x y el y. Fíjense que el r va a ser raíz de x cuadrado más y cuadrado y el tita va a ser el ángulo que forma el x con el x con, o el vector xy con el eje de las x. Esto es r, o sea, la longitud del vector. Entonces, para obtener el x es hacer la longitud del vector por el coseno del ángulo y para obtener el y es la longitud del vector por el seno del ángulo. Entonces, a mí me dan r y tita y obtengo xy, ¿está bien? Entonces, fíjense que el jacobiano, o sea, yo ahora tengo que derivar esta función phi respecto de r y de tita, ¿está bien? Cuando derivo respecto de r me da coseno tita, derivo respecto de tita me da menos r seno tita y después seno tita, r coseno tita. Y calcular el determinante a esto es esto por esto menos esto por esto, me dio r, distinto de 0 para todo r. Entonces, si yo me muevo con el tita entre 0 y 2pi y el r positivo, entonces me describe todo R2 menos el 0. El 0, fíjense, no está comprendido, pues si pongo 0 acá, el determinante me da 0 y no entra en la descripción, pero no importa porque para calcular integrales que en algún punto no esté definido, no me va a cambiar el valor. Entonces hagamos el cambio de variables. Entonces, donde me aparezca r, el x, pongo r coseno tita, el y r seno tita y pongo el cambio de variable. Entonces acá me va a quedar 3 r coseno tita, r seno tita, determinante
del jacobiano, que es R de tita, entonces me queda eso. Y ahora esta región descrita en polares queda muy fácil, porque lo que estoy diciendo es, cuando describo la región en polares, que era esta de acá, fíjense, el radio de los vectores que estoy describiendo acá se mueven entre 0 y 1. Y el tita entre 0 y pi sobre 4. ¿Está bien? Entonces eso es lo que me queda acá. Entonces el R se mueve entre 0 y 1 y el tita entre 0 y pi sobre 4. Bueno, entonces ahora integramos primero respecto de R. Esto me queda 3R cubo, o sea, un 4. Y acá casi que, o sea, puedo sacar las R's con las titas separadamente porque no dependen una de la otra. Entonces integro primero con las R y después las titas, están como separadas las variables. Entonces acá me queda 3 cuartos, R a la cuarta entre 0 y 1. Y esto de acá me quedó 2 coseno tita seno tita, que esto es poner el coseno de 2 tita, esto de acá. Y coseno de tita cuando integras es seno de 2 tita, la integral, sobre 2. Entonces me quedó un cuarto seno de 2 tita entre 0 y pi sobre 4. Conclusión, esta cuenta me da 3 sobre 16. Y de paso, calculemos el área del círculo de radio A, que es, quiero calcular esta integral. ¿Está bien? La integral de 1 de dx desde y cuando x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que a cuadrado, el de radio A. Si esto lo pienso en polares, directamente me queda una cosa muy sencilla que si no tengo que despejar y entrar a ver entre quién y quién se mueve. Pero en polares me queda muy sencillo, que es cambio las variables, entonces lo único que tengo que poner es la función 1 es 1 y hago el cambio de variables R de tita. El R se va a mover entre 0 y A, ¿está bien? Entre 0 y A, es el radio R, el radio es A. Y el tita entre 0 y 2pi, y entonces la integral me quedó un medio de R cuadrado entre 0 y A por 2pi, o sea, me queda pi por A cuadrado. O sea, hicimos el cálculo del área de la circunferencia radio A. Bueno, lo que vimos recién son unas coordenadas útiles, pero en R2, que son las polares. Unas parecidas a las polares son las cilíndricas, que son en R3, y estas son útiles cuando lo que quiero integrar, al hacer corte sobre el eje de las zetas, me quedan círculos. A cada altura z igual a z0, el corte de lo que quiero calcular o integrar, o la región donde tengo que integrar, me quedan circunferencias. Entonces la función phi, que describe este cambio de variables, es una función de R3 en R3, de variables r, tita, z, donde en el plano XY me describe un círculo, o sea, son las polares de siempre, y en el z, el z, o sea, lo que me está describiendo en el plano X es un círculo y el z es independiente de ese círculo. Entonces, esas serían las variables r, tita, z, el r positivo, el tita entre 0 y 2pi, el z cualquier cosa en r, y cuando calculas el jacobiano de esto, esta parte de acá me queda lo mismo que las polares, pero después tengo que derivar respecto de z, así que cuando derivo esto respecto de z me da 0, esto respecto de z me da 0, y en este caso, respecto de R0, 0, 1, el jacobiano, el determinante del jacobiano me vuelve a dar R. Entonces, veamos un ejemplo de cómo usar las cilíndricas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el volumen de un cilindro de radio A y altura H, que es poner en coordenadas cartesianas, poner el 1, y acá quiero describir el cilindro de radio A y altura H. Entonces, si lo escribo en cilíndricas a esto, el cambio de coordenadas me da R de z de R de tita. Entonces, el z ¿entre quién se va a mover? Entre 0 y h, el R, que es el radio del círculo, entre 0 y a, y el tita entre 0 y 2pi. Entonces, cuando integras esto respecto de z, me da el R sale afuera y me da la longitud de este intervalo, que es h, R por h. El respecto de tita tampoco hay, así que me da 2pi. Entonces lo que tengo que hacer es integrar entre 0 y a R por h de R. Entonces esto es
2pi por h, un medio de r cuadrado entre 0 y a, y me dio pi, o sea, el área de la base por la altura, que es lo que sabemos que vale el volumen de un cilindro. ¿Está bien? Y ahora, por ejemplo, calculemos el volumen de la esfera de radio A usando cilíndricas. O sea, la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que a cuadrado. O sea, la esfera radio A. Entonces lo que yo quiero hacer es esta integral, fíjense, la integral de diferencial del volumen de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que a cuadrado. Por ejemplo, fíjense, el z, lo que estamos diciendo que se va a mover entre menos a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado y más a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y mientras tanto que el x y el y se mueven de esta forma, en la región x cuadrado más y cuadrado entre 0 y a cuadrado. O sea, en cada corte tengo, el dominio es un círculo. Entonces yo podría usar aquí las cilíndricas y pasar todo a cilíndricas y decir, voy a hacer la integral de la función 1, diferencial, hacemos el cambio cilíndrico, entonces me va a quedar r de z de r de tita. Pero el z, ¿cómo lo escribo en términos de las coordenadas cilíndricas? Entonces, el z se va a mover entre menos a cuadrado menos r cuadrado y a cuadrado menos r cuadrado. Fíjense que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Ahora el r, que va a ser este, r cuadrado, el r se va a mover entre 0 y a, y el tita entre 0 y 2. ¿Está bien? Entonces, esa es la integral que tengo que hacer. Entonces, cuando hago la integral de z, primero me va a quedar r por 2 veces este valor, porque es este menos este, 2 veces r por la raíz de a cuadrado menos r cuadrado. Bueno, con un cambio de variables, llamando u igual a cuadrado menos r cuadrado, hacemos el d de u, los cambios de integración y los bordes, qué sé yo. Me queda que esta integral, la 2r raíz de a cuadrado menos r cuadrado, me da 2 tercios en el u a la 3 medios, evaluado entre a cuadrado y 2, o sea, me quedó 4 tercios pi a cubo. Ese es el volumen de la esfera. O sea, haciendo un cambio acá de coordenadas adecuado, en R, me queda una integral en R, justamente esta es la derivada de esto de acá, así que puedo hacer esa sustitución, y con esa sustitución, bueno, cálculo. Pero fíjense que en una esfera hacer cilíndricas y me quedó un poquito enroscada la cuenta. Entonces, la que conviene acá es usar esféricas, las coordenadas esféricas, que son parecidas a las polares, pero como necesito un ángulo más, ¿cómo va a ser el ángulo? Entonces, yo tengo mi vector, este, x y z. La longitud de este vector va a ser ρ. Entonces voy a tener un ángulo que va a ser el ángulo que me mide respecto del eje de la z. Ese va a ser el ángulo phi. Entonces, para describir el phi, acá la longitud del z es esta longitud que va a ser ρ por el coseno del ángulo, me da esto. ¿Está bien? Este de acá. Entonces, ρ coseno de phi me da el z. Y ahora, este de acá, el de acá abajo, que sería este, es hacer ρ por el seno de phi. ¿Está bien? Entonces, si yo hago ρ por seno de phi, me describe esta longitud, que sería el r de las coordenadas polares. Entonces, ahora, para describir el x, tengo que hacer este ρ seno de phi por coseno de tita y ρ seno de phi por el seno de tita. Esto me va a describir el x y el y. Conclusión, en coordenadas esféricas, el x se escribe ρ seno de phi coseno tita, ρ seno de phi seno tita y ρ coseno phi, donde phi es el ángulo que me separa el vector respecto del eje de la z y el tita es el ángulo de la proyección del vector en el plano XY respecto del eje de las X. Entonces el tita se mueve entre 0 y 2pi, como siempre, y el phi
entre 0 y pi, que es cómo es este ángulo respecto del eje de las zetas. Luego con ese x y z, mis variables son ρ, tita, phi, hago el jacobiano, calculo las derivadas. Cuando calculen el determinante del jacobiano, da menos rho cuadrado seno phi, por lo que le tengo el módulo y me queda r cuadrado seno phi. Entonces, el volumen de la esfera lo calculemos en esféricas ahora. Entonces yo lo quiero que hacer la integral múltiple es hacer de x, de y, de z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que a cuadrado. Y entonces, haciendo el cambio de coordenadas, me queda la función 1 por el determinante del jacobiano, que es rho cuadrado seno phi de tita de phi, de tita de rho de phi. El tita se mueve entre 0 y 2pi, el phi o el rho, perdón, entre 0 y a, y el phi entre 0 y pi. Como no hay tita acá para integrar, me queda 2pi. El rho es un tercio de rho cubo entre 0 y a, y lo que me queda integrar es el seno phi entre 0 y pi, que es el seno phi es menos coseno phi. Cuando lo evaluas, bueno, me quedó 4pi sobre 3 a cubo. Me quedó una integral muy sencilla pensando calcular el volumen de la esfera en esféricas.